Aguilar Pérez. Presente. Agustín Boch. Presente. Alvarado Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Ávila Martínez. Presente. Bueno Morales. Buenos días, presente. Buenos días. Calderón Rodríguez. Presente. Cantero Aguilar. Presente. Colin Ramírez. Presente, buenos días. Dueñas Jaimes. Presente. Flores Yáñez. Flores Yáñez. Galicia Medina. Presente. García Caballero. Presente. García Pacheco. García Pacheco. González García. González Mendieta. Presente. González Pérez. Presente. González Ramos. Presente. Gutiérrez Cruz. No. Guzmán Amador. Hernández del Valle. Hernández del Valle, ¿no? López Herón. Martínez Marcial. Martínez Marcial. Mendoza Alonso. Presente, profesor. Menéndez Ramos. Presente. Miguel Moreno. Presente. Morales Águila. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Moreno Velázquez. Presente, buenos días. Muñoz Bobadilla. Presente, buenos días. Neri Miranda. Presente, profesor. Núñez Campos. Ortega Rosas. Presente, buen día. Rafael Achula. Presente. Ramírez Zempoalteca. No, tampoco. Rodríguez Sánchez. Rojas Dorado. Presente. San Juan Rodríguez. Presente. Sánchez Cerrillo. Presente. Suárez Torres. Presente. Torres Ramos. Torres Ramos. ¿No? Torres Ramos está Presente. teniendo problemas con él. Ah, ok, ahí estás. Otomoch Torres. Valdés Guerrero. Presente. Vidal Abundis. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Villegas Vicente. Vale. ¿Alguien que me haya faltado, no haya escuchado su nombre? ¿No? Bueno. Avisos, ya tienen la 7ª lectura del curso, ya nada más nos restaría esta y la que sigue. Sería para el 4 de abril, entonces tienen prácticamente una semana y media más o menos. Se denomina o se llama Constituent Structure. Vamos a ver más o menos un poco un poquito con más detalle, quizá digamos una lectura con más especificidad con relación a lo que ustedes acaban de leer con la lectura anterior, ¿no? Que sería el análisis de los constituyentes, cómo se determinan los constituyentes, cuáles son las etiquetas sintácticas para determinar constituyentes.
Y además también una descripción mucho más profunda, digo, no es lo que se puede decir en general sobre los árboles sintácticos, pero es una explicación más profunda sobre esta estrategia que vamos a revisar después, ¿no? La elaboración de árboles sintácticos. Los conceptos en los que vamos a tratar de centrarnos van a ser el concepto de constituyente. Es uno que también ya apareció en la lectura que acaban de terminar teóricamente. ¿Qué es un constituyente? Pruebas para identificar constituyentes. Aquí sí ya nos vamos a meter un poco a este asunto. Quizá aquí lo que convendría decir, porque la lectura va a tener un repaso general sobre el asunto de la frase sintáctica, la ambigüedad sintáctica, etcétera, y luego se va a meter estos términos, ¿no? Aquí quizá lo que convendría decir es, para que no se vayan a confundir tanto con estos términos, frase y constituyente, aunque no son sinónimos, se refieren un poco a lo mismo, ¿vale? La frase puede funcionar como un constituyente y viceversa, el constituyente siempre va a ser una frase. Solamente que el constituyente, digamos, por lo menos las pruebas que nos dan para identificarlos, se refieren a lo que nosotros denominamos en sintaxis constituyentes mayores. Que ya este tipo de constituyentes mayores son los que comienzan a tener funciones, función de sujeto, función de objeto directo, etcétera, ¿no? Entonces aquí solamente tener esto en mente. Vamos a tener dos términos, un término que es la frase sintáctica y el otro que va a ser constituyente inmediato, pero que en realidad se refieren un poco a lo mismo, aunque, digamos, difieren en este sentido, ¿no? Que los constituyentes van a tener esta naturaleza de función, que todavía no vemos, pero que vamos a trabajar después. Pero son lo mismo, constituyente puede ser una frase y la frase puede ser un constituyente, o más bien son siempre un constituyente y viceversa, ¿vale? ¿A qué se refiere el término de jerarquía sintáctica? El concepto de diagrama de árbol, que es lo que vamos a trabajar después, los tipos de nodos que tiene un árbol. Aquí vamos a resolver un poco la pregunta que se plantea el autor de la lectura anterior. Si ustedes recuerdan la lectura, cuando está hablando justamente del diagrama de árbol que les presenta, el autor se cuestiona, ¿no? Bueno, yo a este esquema le estoy poniendo los números 1, 2, 3, 4, pero en realidad estos números, pues en este nivel que yo estoy manejando, pues no se refieren a nada, porque hace falta especificar qué tipo de relación sintáctica representan. Y justamente esta lectura es la que nos da la respuesta. Bueno, pues estos nodos, estos números, tienen etiquetas específicas, que ustedes ya más o menos las conocen, pero que ahí ya les va a profundizar más en este asunto. Estos nodos tienen etiquetas específicas y nosotros los vamos a denominar así, y ya les da ahí la descripción general sobre los nodos. El tipo de nodos que hay, porque también van a ver que no existe solamente un nodo, incluso la representación de árbol que ustedes revisaron en esta lectura, es demasiado simple en comparación a lo que se hace en realidad en sintaxis. Si ustedes recuerdan también la lectura justamente en la página, déjenme checar. En la página 167, donde justamente el autor comienza a hablar de relaciones sintácticas de dependencia, les muestra un esquema más complejo de lo que sería la representación de árbol. Cuando les pone el ejemplo de el niño y su tía llegan a casa, ¿no? Y ahí ya les habla de esta complejidad interna del árbol sintáctico que tiene que representar las relaciones de dependencia. Y aquí es donde encontraríamos este asunto de los tipos de nodo, porque los nodos responden a esta característica compleja de las relaciones de dependencia. Etiquetas sintácticas para los nodos. Y al final viene algo muy interesante sobre el comportamiento de pronombres y nombres propios, que sí conviene que lo lean para que tomen conciencia de este asunto, ¿no? Porque luego hay dudas de cómo clasificar los pronombres o cómo funcionan los nombres propios o pronombres, y aquí da la clave, ¿no? Les digo, esta lectura va a ser para el 4 de abril y justamente es lo que se va a referir a la siguiente presentación, ¿vale? ¿Alguna pregunta con relación a la lectura? ¿También descarga adecuadamente el archivo? Sí, profe, sí se puede descargar.
Vale, entonces, ¿dudas con relación a lo que se va a revisar en esa lectura? Les digo, tienen hasta el 4 de abril, probablemente les dé un poco más de tiempo porque, pues, 4 de abril todavía nos queda un mes de clase, bueno, quitando la Semana Santa, y nos faltaría solo la octava lectura, ¿vale? Entonces, tienen tiempo suficiente para leerla. ¿Dudas con relación a esto? Nada, ok. Entonces, antes de pasar a lo que estábamos revisando la sesión anterior, ¿alguna duda con relación a la lectura que acaban de realizar, la sexta lectura? Introducción a la sintaxis. ¿Algo que haya quedado por ahí que no se entendió? ¿Sí? ¿Alguna cosa especialmente complicada? Si no mal recuerdo, no les dije que leyeran todo, ¿no? Solamente hasta la página 168, entonces realmente es muy poco el texto, son 5 hojas así al doble, entonces no sé si tengan alguna duda con relación a lo que leyeron. ¿Nada? Entonces, si les pregunto cosas, todo va a quedar claro y me van a poder responder. Yo sí tengo una duda, profesor, respecto al ejemplo que usted mismo mencionó del niño y su tía llegan a casa. Ahí en la lectura, si recuerdo bien, viene con como con un diagrama, ¿no? Sí. Pero no seguía ningún orden específico. ¿Eso sería de lo que hablaba, bueno, como de la jerarquía de cada palabra? A ver, espérame, déjame ver, porque cuando dices que no sé ya ningún orden específico, ya me causa problemas. Aparente. A ver, el esquema, espérame. Cargue. Este de aquí, a ver, explícame otra vez. Sí, o sea, es que el diagrama que tiene esa oración visualmente se ve desordenado, pero entonces sería como la jerarquía que tiene cada palabra respecto a eso, es decir, como que llegan fuera el núcleo y de ahí partir a todo lo demás. Exactamente, justa, es un poco la idea que da a entender aquí el autor, ¿no? Por ejemplo, cuando nos da esta representación sintáctica, lo que nos dice es justo eso, ¿no? Bueno, aquí vemos la división en constituyentes de la oración, pero en realidad este esquema que aparece aquí, espero que vea mi cursor, estoy señalando el que está a su mano izquierda, este esquema que aparece aquí no representa fielmente la jerarquía de la oración, ¿no? Sino que tenemos que dirigirnos a elementos más específicos de cómo se relacionan los elementos al interior de la oración, porque las relaciones sintácticas, recordando un poco de esto de deslinealizar la estructura sintáctica, no se representan de manera lineal, sino que tienen justamente esta característica jerárquica. Y luego nos da este esquema y nos dice, se ha propuesto justamente este tipo de representación en donde las líneas se ponen y dependiendo del tipo de relación jerárquica que se establece, ¿no? Si son dos constituyentes independientes, generalmente se pone una línea recta. Si nosotros nos fijamos un poco en esta oración, aquí vamos a poder determinar ciertos constituyentes independientes. Obviamente dependen de la estructura superior que sería la oración, pero entre sí podríamos verlo como constituyentes independientes. Por ejemplo, aquí hay una línea recta donde dice el niño, y el niño y su tía son dos líneas paralelas, que hasta cierto punto son independientes. Luego aquí eso nos marca que cuando ponemos la línea atravesada, tenemos una coordinación, ¿no? Lo que aparece aquí abajo. Dependencia unilateral de izquierda a derecha, unilateral de derecha a izquierda, que aquí depende un poco de la dirección de la dependencia. Y luego dependencia bilateral, que están más o menos al mismo nivel, pero dependen entre sí, ¿no?
Y es un poco la relación que se establece aquí. Justo como mencionas, parece desordenado, pero en realidad lo que se trata de representar aquí es justamente las relaciones de jerarquía. ¿Qué elementos son más importantes y qué elemento depende uno de otro, ¿no? Si nos damos cuenta, prácticamente siempre la ramificación parte del núcleo sintáctico. Si vamos al verbo, vemos que la línea recta aparece en el verbo y luego la ramificación a la derecha o a la izquierda quiere decir que esos elementos dependerían del verbo, ¿no? Y lo mismo ocurre con los elementos internos de las frases. Si vamos a la frase nominal de las casas, a casa, perdón, ahí ocurre exactamente lo mismo. Van a partir una línea recta del núcleo y luego se va a poner una línea, una línea diagonal, perdón, al elemento que teóricamente subordina. Aquí habría que cuestionarse porque esto es una preposición, ¿vale? Aquí habría que cuestionar, pero más o menos es el tipo de relación que marca. La línea principal parte del núcleo y luego las ramificaciones van a los dependientes. Siguiendo un poco la estrategia que sigue aquí, ¿sí? No sé si eso resuelve tu duda o te la complica más. Creo que en parte la resolvió. Es que, por ejemplo, ahí yo veo que, bueno, veíamos todos los tipos de núcleo que podemos tener, entre ellos los sustantivos y los verbos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 3 sustantivos y un verbo, pero le dan más prioridad al verbo. ¿En qué momento se decide que ese es como el núcleo de núcleos para esta oración? Bueno, si ustedes recuerdan lo que habíamos visto en la lectura anterior, justamente con la definición de oración, nos referíamos a eso, ¿no? La oración es la parte más jerárquicamente más importante en términos de la sintaxis, porque si ustedes recuerdan también la primera clase, nos referimos a que en sintaxis existirían 2 unidades, la palabra y la oración. Y para nosotros, en sintaxis, digamos, introducción a la sintaxis, la oración sería el límite del análisis sintáctico. Y es justamente lo que estamos viendo aquí. Las palabras conforman oraciones. La palabra sería el límite mínimo de la sintaxis y la oración sería el límite máximo de la sintaxis. Entonces es lo que se representa aquí. Incluso también lo van a ver en la siguiente lectura, ¿no? Que justamente ahí ya lo trabaja con nodos y dice el nodo superior de toda ramificación sintáctica siempre va a ser la oración. Te puedo decir que es una estrategia metodológica, pero en realidad también tiene bases, digamos, semánticas, ¿no? En el sentido de que esto es muy debatible, pero en general se presupone que de toda la oración el elemento más importante siempre va a ser el verbo. Entonces, en ese sentido, por eso siempre se pone que el centro de la oración es el verbo. Incluso cuando no se analiza de esta manera, porque esto ya no lo vamos a ver, pero la oración también puede analizarse de otra manera. No les voy a meter en esto porque si no se van a confundir. Que sigue en muchos sentidos la estrategia que ustedes ya conocen de dividir sujeto y predicado. Y aún en esa situación, el verbo sigue presentando o se sigue poniendo como el elemento más relevante de la oración. Entonces, por eso es que casi siempre el verbo que rige todo lo demás va a ser el verbo. Incluso en términos semánticos, si lo pensamos un poco con lo que vimos en la presentación 3, si no mal recuerdo, 3 o 4, creo que 4, en donde hablábamos de esto de los huecos sintácticos, nos vamos a dar cuenta de por qué, ¿no? Porque generalmente el verbo es el que impone que aparezcan o no determinados complementos. Por ejemplo, en el verbo llegar, ¿quién llega? ¿No? Aquí a dónde llega ya podríamos preguntarnos, bueno, ¿esto es un adjunto o es un complemento? Pero de manera genérica siempre se presupone que como el verbo es el que exige la aparición de otros complementos, va a ser la parte más importante de la estructura, y que en este caso sería la oración. ¿Sí? Creo, o sea, casi siempre va a ser el verbo el centro. Cuando estamos hablando de oraciones, siempre va a ser el centro del verbo. Y a partir de ahí, ahora también tengo duda en cómo está representado. Porque, por ejemplo, ahí entiendo, llegan, bueno, es el centro, ¿no? Y las 2 líneas que salen a partir de esa línea central son las de dependencias unilaterales, ¿no? Bueno, aquí podemos hablar de una dependencia unilateral,
en el sentido del, bueno, es que en español no, porque podríamos eliminar los dos, pero el verbo presupone el sujeto. Pero sí, podríamos hablar de dos dependencias unilaterales, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Ok, y entonces, por ejemplo, cuando está el niño, esa también es dependencia unilateral, supongo, esa representación que hicieron. Ajá, porque el artículo va a depender de niño, ¿no? Porque tiene que aparecer a fuerza esto. Ok, y entonces en la del y su tía es una dependencia unilateral hacia la... un segundo. Hacia la izquierda, que llega hasta y su tía, pero entonces es una dependencia unilateral hacia la derecha para el su. También sería hacia la izquierda. El problema aquí es con esta I. Por eso les digo que en este esquema le podríamos poner varios peros, pero no me quiero meter en eso porque nos vamos a poner a discutir cosas que por el momento ustedes no manejan del todo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí nos deberíamos preguntar si la conjunción está modificando a su tía o si la conjunción es solamente un elemento de enlace entre dos frases. En ese caso, tal vez este elemento no debería de aparecer de esta manera, porque aquí parecería que el i está subordinado al su y que luego justamente este y su está subordinado a tía. Y lo cierto es que sintácticamente esto no tiene una justificación como tal, porque en dado caso, el i estará modificando a su tía de manera completa y no solamente a su, como es lo que aparentemente ocurre aquí. Entonces aquí habría que discutir más eso, pero sí, el esquema lo que nos estaría diciendo es efectivamente, su depende de tía y luego i depende de su y de tía, aunque digamos de manera más específica dependería de su. Ok, sí, esa era mi pregunta, porque justamente me da la impresión por el esquema que su está relacionado con, bueno, más relacionado con i que con tía. O sea, como que me da la impresión de que su está subordinado ahí y ya en conjunto y su a tía. Pero sería su directamente a tía, ¿no? Ajá, su estaría directamente con tía y luego te digo, ahí el problema sería con la i, ¿no? ¿Cómo representamos la i? Porque aquí da esa sensación y aquí habría que hacer preguntas porque efectivamente parecería como que la i solo está modificando a su, pero no. Aquí está modificando a la frase. Sí, Ok. ¿sí? Sí, creo que sí. Gracias. Las y los demás, ¿alguna otra pregunta con relación a la lectura? Yo, profesor, con este mismo ejemplo, yo hubiera pensado que las primeras flechitas o las primeras rayas sería una dependencia bilateral por la forma, pero serían independientes. A ver, otra vez explícame. Por ejemplo, bueno, tengo la rayita horizontal que es el verbo, pero después tiene dos ramificaciones, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. ¿Eso no es una dependencia bilateral? Recuerden un poco que ahorita lo podemos, esto del bilateral y unilateral, lo podemos dejar un poco de lado porque no es tan relevante para lo que nosotros vamos a realizar, ¿vale? Pero recuerden que esto de dependencia unilateral y bilateral tiene que ver con la posibilidad de quitar o no el elemento, ¿no? Que es lo que marca aquí. Dice, si tú puedes quitar el elemento, entonces, si tú puedes quitar alguno de estos dos elementos, estamos ante una dependencia unilateral. Pero si no puedes quitar ninguno, entonces estamos ante una dependencia bilateral, porque los dos elementos se dependen entre sí. Es decir, si dependen entre sí y ninguno de los dos elementos lo puedo eliminar, entonces eso va a ser una dependencia bilateral. ¿Sí, no? ¿Eso podrías aplicar a lo que son verbos transitivos e intransitivos? Principalmente a los transitivos, que requerirían dos complementos, ¿no? Porque los intransitivos, como el que está aquí, solamente requeriría uno, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí yo puedo decir, el niño y su tía llegan o llegaron y no pasa nada. Yo puedo quitar a donde llegaron. Entonces aquí tendríamos un verbo intransitivo. Tendríamos de este lado una dependencia unilateral, no bilateral, perdón, porque no puedo quitar alguno de estos dos. Aunque bueno, te digo, aquí el problema con el español es que el verbo
como se conjuga para concordar con el sujeto, aquí sería la cuestión, ¿no? Porque este también se puede quitar. El problema es que el verbo ya tiene la flexión de la persona. Entonces aquí estaríamos hablando de esta dependencia, digamos, bilateral en el sentido de que estos dos tendrían que aparecer. Pero aquí estaríamos en llegan a casa en una dependencia unilateral porque yo solamente puede aparecer llegan. Y no puedo quitar lo otro. Les digo, eso no es necesario que se lo aprendan porque eso ni va a venir en el examen ni nada por el estilo, pero tiene que ver con esta parte de aquí, en donde señala eso, si el elemento se puede, como dice aquí, en la dependencia unilateral hay solamente un constituyente dominante y de él depende el otro. Es decir, yo puedo eliminar el que depende y me quedo con el elemento dominante. En ese caso estamos hablando de una dependencia unilateral. Pero en una dependencia bilateral yo no puedo quitar ninguno de los dos elementos, que es lo que dicen aquí, que significa que A y B no puede ser sustituido ni por A solo ni por B solo, sino que forman un todo indivisible. Es decir, cuando tienen que aparecer estos dos, entonces estamos ante una dependencia bilateral. ¿Sí? Y es lo que les estoy explicando aquí. Como aquí tienen que aparecer estos dos, el niño y su tía llegan, porque necesitamos quién llega en esta parte, entonces estamos ante una relación de dependencia bilateral. Pero en llegan a casa, como yo puedo quitar casa a casa, estaríamos ante una dependencia unilateral, porque solamente puede aparecer el verbo. No sé si me expliqué. Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? En el esquema enumerado siempre tendremos ese orden de la izquierda a la derecha, o que puede determinar cuál es el 1, el 2 y el 3 sucesivamente. Ahí solamente lo está marcando, le estoy contestando a Angie, que está comentando en el chat. Ahí en realidad solamente está ejemplificando la relación de los constituyentes. Pero una cosa que sí debería quedar clara desde ahorita es que esta representación numérica no es del todo correcta. Porque vean, si nosotros interpretamos literalmente esto, parecería decir que el sustantivo, la relación del sustantivo, está subordinando, vamos a decirlo así, o del sustantivo depende, duerme en su habitación. Y esto en sintaxis no es correcto porque no lo analizamos así. Entonces, este elemento que presenta aquí el autor es más bien para ejemplificar cómo se dan estas relaciones, pero el análisis sintáctico se va más por este asunto, por este tipo de situaciones en donde se representa la jerarquía de constituyentes. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y justamente, como... Ajá. Tengo una duda. ¿Sí? En la lectura estaba hablando de los constituyentes inmediatos o algo así decía. ¿Eso tiene que ver con esto de las relaciones de dependencia? Sí, porque los constituyentes inmediatos se refieren justamente a que un elemento depende del otro. Y eso sería justamente la relación de constituyentes inmediatos. Ajá, bueno, ¿a qué se refiere con el constituyente inmediato? En ese ejemplo, ¿cuál es el constituyente inmediato? Bueno, aquí ustedes están viendo las relaciones, vamos a verlo de acá, porque justamente eso viene en el esquema de aquí. Que les habla de constituyentes mediatos e inmediatos. El constituyente inmediato en realidad nunca tiene ninguna relevancia en sintaxis, o por lo menos no de la manera en cómo lo maneja. Pero habla de justamente los constituyentes inmediatos, que son la relación que se establece entre una palabra y otra de manera contigua. Y luego él aclara, ¿no? Dice, bueno, aquí ustedes pueden ver que su, por ejemplo, es un constituyente inmediato de habitación. Luego pueden ver que en es un constituyente inmediato de su habitación, que es lo que va marcando con los cuadros. Dice, mira, esta oración la podemos ir dividiendo así, ¿no? Juan es un constituyente inmediato de duerme en su habitación. Y luego dice Juan, pero también a su vez Juan es un constituyente inmediato de duerme, y luego duerme es un constituyente inmediato de en su habitación.
Por eso se llaman constituyentes inmediatos, lo que aparece inmediatamente después de la palabra en cuestión, la que estemos tomando como centro del análisis. Después dice, Juan, entonces es constituyente inmediato de duerme, y luego duerme es constituyente inmediato de en, y luego en es constituyente inmediato de su habitación. Y así lo podemos hacer también de manera contraria. Su habitación es constituyente inmediato de en, luego esto es constituyente inmediato de duerme, y luego todo eso es constituyente inmediato de Juan. Vean cómo vamos escalando hacia arriba, podemos ir hacia abajo. Y entonces aquí podemos ver exactamente lo mismo, solamente que en términos más complejos, porque si se dan cuenta, después en la lectura el autor habla de, bueno, sí, son constituyentes inmediatos, pero hay que tener mucho cuidado con esto de que supongamos que como la palabra aparece inmediatamente después, entonces pertenece o forma parte del primer constituyente. Dice, eso no siempre es así, incluso después habla de constituyentes continuos y discontinuos, ¿no? Y justo es lo que vemos un poco aquí. Aquí, por ejemplo, él va a ser constituyente inmediato de niño, porque esto forma una frase. Su va a ser constituyente inmediato de tía, porque forman una frase y están en una relación de dependencia inmediata. A casa va a ser una relación de dependencia, van a ser constituyentes inmediatos entre sí, porque justamente dependen entre sí y están de manera continua. Pero vean que como ya no les estoy diciendo, que por ejemplo el niño y forman un constituyente inmediato, porque aquí ya no estamos en ese caso. Aquí tendríamos que decir el niño, que es una frase, es un constituyente inmediato de su tía, que es otra frase, y eso se marca a través de la conjunción y. El niño y su tía, que vean qué es lo que representa el diagrama del árbol. Después, el niño y su tía, que forman todo un constituyente, se vuelven constituyente inmediato de llegar. Ajá, y lo mismo ocurre con a casa. A casa como frase se convierte en un constituyente inmediato de llegar. ¿Sí? Y esto es lo que está marcando el árbol. Pero les digo, en ese sentido hay que tener mucho cuidado con ese concepto porque constituyente inmediato no se refiere a que como la palabra está al lado, ya por eso es un constituyente de esa palabra, sino que tiene que ver con las relaciones de dependencia que se establecen entre las palabras. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí quedó claro esto? Ok, Esteban. Sí, bueno, le iba a preguntar como para entenderle un poco más, se puede decir que la dependencia bilateral es, o sea, si se quita uno de los elementos es como que pierde su esencia la oración. Sí, pero recuerden que ustedes ya tienen un concepto para hablar de esto. Cuando estamos ante una relación bilateral y quitamos un elemento, la frase se vuelve agramatical. Lo que quiere decir que efectivamente pierde, vamos a decirlo así, su esencia, pero su esencia sintáctica, en el sentido de que se vuelve una frase que ya no es correcta en la lengua en cuestión. Es como lo que veríamos aquí. Aquí podemos ver también en esta parte a casa una relación bilateral, sobre todo si lo vemos con relación a lo demás, porque si yo quito casa, la oración ya no queda. El niño y su tía llegan a, ya no queda la oración. Entonces casa es un constituyente obligatorio en esta frase, porque igual si yo quito a, tampoco quedaría la frase con el sentido que se requeriría. El niño y su tía llegan a casa. La oración se vuelve agramatical si yo quito cualquiera de estos dos elementos. Lo que quiere decir que estos dos elementos están en una relación bilateral, porque ambos elementos tienen que aparecer sí o sí para dar el sentido que tiene la frase. Si yo quito alguno de los dos, entonces la frase se vuelve agramatical. ¿Sí?
Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta con relación a la lectura? Profesor, ¿esto mismo funciona también de igual manera para inglés? Para todas las lenguas. Porque sí. Para todas las lenguas funcionan estos, vale, o sea, vamos a ver, no exactamente igual, porque como ustedes saben, cada lengua tiene sus propias características sintácticas, ya más o menos hemos hablado de algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, el asunto de que los verbos, por ejemplo, en inglés no pueden aparecer sin su sujeto, ¿no? Aquí en español tenemos esa característica de, bueno, yo puedo quitar el niño y su tía y puedo simplemente decir llegan a casa. El sujeto está presupuesto, pero yo puedo decir llegan a casa. Pero, por ejemplo, en inglés yo no puedo quitar el sujeto. Al verbo siempre le tengo que poner la frase nominal que funcione como sujeto. Entonces, vamos a ver, las relaciones sintácticas van a ser diferentes entre lenguas, pero en esencia, todos estos elementos es sintagmas independientes, dependencia unilateral de izquierda a derecha entre sintagmas, dependencia unilateral de derecha a izquierda entre sintagmas, dependencia bilateral entre sintagmas y coordinación entre sintagmas, va a aparecer en todas las lenguas. Que realmente es como para analizar la oración, ¿no? Exactamente. Porque, o sea, si en inglés te podríamos quitar y su tía, en pasado sí sería correcto. Pero bueno, no se trata de quitar, sino realmente es de analizar. Sí, exactamente. Cada una de las lenguas, ¿no? Cada una tiene sus reglas específicas. No nos podemos meter en cada una de ellas porque, vean, el curso es de 4 meses y tenemos que ver conceptos claves, y etcétera, ¿no? Pero justamente un poco el enfoque es eso, ¿no? Que cuando ustedes se encuentren con este tipo de situaciones sintácticas en donde vean que una determinada estructura se comporta diferente en inglés o en francés, ustedes tengan la capacidad de analizar por qué ocurre eso. O de marcar cómo ocurren las relaciones de dependencia bilateral o unilateral, etcétera, que ustedes sean capaces de representar ese tipo de cosas para su propio aprendizaje. Pero sí, aquí hay que tener mucho cuidado porque cada lengua va a tener comportamientos sintácticos diferentes, pero eso no quiere decir que no vayan a existir estas reglas de interrelación sintáctica. Todas las lenguas prácticamente se rigen por este tipo de relaciones sintácticas. O dicho de otra manera, en todas las lenguas vamos a encontrar este tipo de relaciones sintácticas. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Denme un segundo, por favor. Vale. ¿Alguien había levantado la mano antes de que cortara? ¿Ya no? Bueno. ¿Alguna otra pregunta entonces con relación a lo que revisaron? Constituyentes continuos, discontinuos, ¿todo bien? Luego, les digo, ya lo otro era opcional, aunque me parece importante. Ya lo otro también, lo que seguía después de lo que les pedí leer, es un poco más complejo, pero me parece importante que si no lo han leído, por lo menos intenten llegar un poquito más allá de lo que yo les pedí, porque van a ver varias cosas interesantes con relación a lo que hemos visto en sintaxis, ¿no? El asunto de las elipsis, por ejemplo, de los elementos de concordancia, de cómo se expande la sintaxis o cómo se reduce la sintaxis, y eso es interesante para las posteriores prácticas que ustedes pueden llegar a tener, ¿no? O incluso ejemplos que era justamente del inglés, incluso creo que también hay por ahí uno del francés, en donde habla de estas situaciones mucho más complejas en términos sintácticos, ¿vale? Entonces, si no lo han terminado de leer, sí les recomiendo que le echen un ojo porque es importante para
pues para después, ¿no? Igual no necesariamente para el curso, pero sí para sus prácticas posteriores, ¿vale? Entonces, ¿ya no queda ninguna otra pregunta con relación a la lectura? Sí, bueno, la escribieron en el chat, pero además tengo otra. Ujú. Mm, Bueno, me estaba esperando porque como estaban preguntando de este mismo tema, pero había algo que mencionaba el texto sobre la Universidad de Nueva York, me parece, y Ujú. ahí se hacían dos análisis sobre, sobre ese, o sea, cuál sería el orden o la jerarquía de, justamente eso, cuál es el orden de las palabras, cómo quedaría. Entonces, me parece el texto no lo, no lo aclaraba o no lo entendía, entonces justamente le quería preguntar, ¿usted qué pensaría, o sea, qué análisis piensa usted o considera usted que es más correcto? Es que aquí depende, nosotros como no somos hablantes del inglés, para nosotros la estructura no es clara y tampoco el significado de la frase. Les voy a explicar por qué. Porque nosotros esta frase la podemos traducir de dos maneras. Por ejemplo, podemos decir como en el primer análisis, biblioteca universitaria estatal de Nueva York. Ese sería uno de los análisis. Y lo que estamos viendo es que primero tenemos un adjetivo, university, state lo manejaríamos como otro adjetivo, y luego New York también sería otro adjetivo, pero nosotros como no tenemos esa particularidad le ponemos la preposición de Nueva York. O podría tener otra traducción que sería biblioteca de la Universidad Estatal de Nueva York, en donde aquí está, esto lo analizaríamos como otra frase, una frase nominal, que estaría modificando a otra frase nominal. Como nosotros no tenemos nosotros no yuxtaponemos porque esto se le denomina yuxtaposición, un elemento se sigue después del otro de manera consecutiva. Como nosotros en español no tenemos esta estructura, para nosotros es muy difícil determinar cuál es el significado de esta estructura, porque nosotros tendríamos dos posibles lecturas. Para los hablantes del inglés no existen estas dos posibles lecturas. De hecho, yo creo que para los hablantes del inglés la lectura más adecuada sería la primera, porque las relaciones de modificación se están marcando de manera lineal y son muy prácticas, a diferencia de esta que aparece aquí, que sería más similar al tipo de análisis que haríamos en español. Entonces, para mí, yo creo que es mejor esta estructura porque marca las relaciones de modificación que cognitivamente para los hablantes del inglés es más fácil de procesar que esta de aquí. Pero ese es el problema cuando vamos con otra lengua, porque nosotros no tenemos esa estructura sintáctica. Esa estructura sintáctica es muy específica del inglés y como tal nosotros la tenemos que traducir. Y eso es lo que ya a nosotros nos causa conflicto porque podemos ver dos tipos de relaciones de dependencia ahí. Por eso es que él pone esas dos lecturas. Sí, justamente fue más o menos como lo que pensé. Bueno, no pensé en la primera idea que dijo, sino en la segunda, o también en el hecho de no adjetivar las palabras, sino decir como biblioteca de la Universidad del Estado de Nueva York, ¿no? Entonces como que también veía la primera y por eso me entró la duda de cómo sería. Sí, porque además también una cosa muy interesante que se ve aquí inmediatamente es que no estamos ante adjetivos, ¿no? Sino que todos son sustantivos. Entonces la modificación va por sustantivos, ¿no? Y quizá la traducción más correcta en español sería esa, Biblioteca de la Universidad del Estado de Nueva York, ¿no? Porque justamente estaríamos marcando esta relación entre sustantivos. Ok, porque ahí se ocuparía el punto de posesivos, ¿no? Del acomodo de posesivos. Sí, en nuestro caso sí, aunque ahí, sí, en nuestro caso sí, porque no podemos hacer esto, ¿no? No podemos decir Biblioteca, Universidad, Estado, Nueva York. Para nosotros eso es gramatical. Ok, entonces en ese caso el que nos convendría más utilizar si en algún momento hacemos más prácticas de esto, ya sea en su materia o fuera de ella, sería la primera, ¿verdad? La que va como uno por uno, en orden.
Sí, aunque les digo, aquí también depende ya de cómo ustedes lo quieran traducir o trabajar, ¿no? Pero sí, de manera general, lo ideal sería tratar de representar eso, la subordinación o la modificación entre sustantivos. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Esto ya viene en la parte que no es obligatoria leer, ¿eh? Esto ya lo tendrían que leer aparte si les interesa más. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya para pasar a lo que nos quedamos en la sesión anterior. ¿No? Bueno, entonces ya cerramos, concluimos con esa lectura. Tienen la nueva que sería en inglés. Y les digo, para el 4 de abril, ¿no? Van a repasar algunos conceptos de lo que hemos visto hasta ahora. Y luego esto nuevo, sobre todo con relación a los diagramas de árbol, ¿vale? Perdón, profesor. Ajá. En el chat le preguntaron, en sintagmas continuos y discontinuos, cuando está hablando de los discontinuos, ¿a qué hace referencia la frase lenguas que tienen palabras en orden libre? Ok, a ver, déjenme ir hacia la lectura. No he visto la pregunta. Lenguas en orden libre. Ustedes en realidad no, a menos que hayan estudiado una lengua como el latín, por ejemplo, que es el ejemplo que yo les he puesto y que ustedes van a poder encontrar aquí muchos ejemplos. La característica que tiene el latín, como yo les explicaba, incluso aquí nos da este ejemplo, misenum vident indigna morte perentum, ¿no? Y dice, una de las cosas que nos podemos percatar ahí, en un primer momento, claro, este texto es muy sencillo, entonces aquí el orden libre no se ve tanto, se ve mucho más en el siguiente ejemplo que da. Pero aquí lo que nos dice es, mira, tú tienes todas estas palabras y si ustedes se dan cuenta, en ninguna de estas palabras tenemos preposiciones, artículos, no existe nada, o sea, son palabras seguidas unas de otras. Lo que nos podemos dar cuenta es que cada una de estas palabras tiene una declinación, se le denomina así, a la morfología que cada una de estas palabras tiene para marcar el tipo de caso que va a adquirir dentro de la estructura o el tipo de función que va a adquirir dentro de la estructura, ¿no? Aquí tenemos el verbo vident, que se lo traduce como ven. Ven, si ustedes se dan cuenta, este es un imperativo. Por lo tanto, teóricamente no necesitaríamos nada. Con decir ven, se entiende exactamente el sentido de la oración. Y justamente es por eso que en este caso hay otro caso que se denomina nominativo y que sería el caso nominativo es el que tiene la función de sujeto. Aquí no tenemos esa función, tenemos acusativo, tanto en misenum como en indigna, y tenemos acusativo entre misenum y perentum, y tenemos ablativo, que es lo que marca aquí, entre indigna y morte. Lo que quiere decir que estos elementos van a funcionar de otra manera. Por ejemplo, el acusativo en latín marca el objeto directo. Si tenemos un verbo como vident, diríamos que misenum perentum sería como el acusativo. Aquí, por ejemplo, el acusativo es lo que estaría marcando a la persona a la que se le está hablando. Ven mi seno asesinado. Y misenum perentum, entonces están formando un constituyente. Pero si ustedes se dan cuenta, el constituyente está separado por muchas palabras. Esto es posible porque justamente el caso acusativo, la marca morfológica de acusativo, señala que estas dos palabras están relacionadas en el sintagma y que por tanto tú las debes de entender como un sintagma solito, misenum perentum. Y lo mismo va a ocurrir con indigna morte. Aquí no vamos a compartir morfo, en el sentido de que no va a ser el mismo, porque si se fijan en misenum y perentum, tenemos la misma terminación, la misma declinación. Pero en indigna morte vamos a tener dos morfemas diferentes, la A y la E. En latín, esos dos morfemas marcan caso ablativo, lo que quiere decir que estos dos morfemas están relacionados entre sí, estas dos palabras están relacionadas y por tanto forman un sintagma, que es lo que traducen por muerte indigna, porque generalmente los ablativos marcan complementos circunstanciales y es un poco lo que está marcando aquí. Entonces, ustedes pueden ver que el orden de los elementos puede variar justamente porque estas lenguas tienen determinados morfemas que marcan sus relaciones sintácticas.
Incluso en esta oración, yo aquí le podría meter muchas cosas, después de morte le podría meter muchas cosas, porque el caso acusativo que se marca en misenum y que se marca en perentum, me dicen, esas dos palabras están relacionadas. Así tú le metas aquí un montón de palabras más ablativos o le metas más, ahorita no se me ocurre otro, más un nominativo u otra cosa, de todos modos, estas dos palabras van a estar relacionadas porque tienen el mismo caso. Y como las palabras tienen caso, eso permite que las relaciones sintácticas se establezcan de manera discontinua. Es decir, que no ocurra como aquí, en donde yo tengo que poner su al lado de habitación porque no tenemos caso. Entonces aquí yo lo tengo que poner al lado para marcar que esto tiene una relación de dependencia. O en su habitación, yo lo tengo que poner al lado para señalar que aquí hay una relación de dependencia. Como en latín tenemos la morfología de caso nos permite generar estructuras muy complejas. De hecho, después en la parte, si no me equivoco, en la parte en donde no tenía... Creo que es aquí. En donde hay una parte en donde justamente aquí... ¿Sí es esta? Déjenme ver, porque hay un texto que les pone en latín amplio. Creo que sí es. Perdón, mientras lo busca, entonces esto sería, por ejemplo, lo mismo que en alemán como nominativo, genitivo, dativo, acusativo, todo eso, o sea, siempre aplica de la misma manera. Sí, y justamente lo que permiten esos casos es la movilidad de las palabras. Se pueden mover al interior del sintagma y eso es a lo que se le denomina una sintaxis libre. Es entre comillas libre porque sabemos ya en la actualidad, antes se consideraba que no habría reglas, pero sabemos que sí existen ciertas reglas. Pero evidentemente, si comparamos la sintaxis del latín con la sintaxis, por ejemplo, del español, nos vamos a dar cuenta que la sintaxis del español es más fija que la del latín. No podemos mover las palabras de una manera tan arbitraria, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los adjetivos, que por aquí les pone una palabra con una chica simpática, despierta e inteligente, ¿no? Yo en español no puedo decir chica simpática, despierta. La chica simpática, despierta, viene inteligente. Yo no puedo mover ese inteligente en la estructura porque no tengo marca de caso. Yo tengo que señalar que ese inteligente está modificando a chica y por lo tanto en español sí o sí yo tengo que pegar ese adjetivo a la palabra principal. No es en el caso de latín. En el caso de latín, como el sustantivo va a concordar con los adjetivos por caso, supongamos que aquí estaría en un nominativo, chica estaría en nominativo, simpática en nominativo, despierta en nominativo e inteligente en nominativo, yo le puedo meter un montón de palabras en medio, verbos, adverbios, etcétera, porque la marca de caso me va a decir, aunque tú tengas estas palabras separadas, estas dos palabras se están modificando entre sí, lo que no ocurre en español. ¿Sí? Lo mismo que las lenguas de caso siempre funcionan de esta manera. ¿Vale? Entonces, eso sería como una ayuda para hacer la diagrama que se estaba haciendo al principio, el de Juan, creo que era. O sea, los casos nos ayudarían a saber un poco la jerarquía, ¿no? De las palabras. Claro, exactamente. Solamente que vean cómo aquí ya se complicaría un poco más, ¿no? Porque aquí ya tendríamos constituyentes cruzados. Esto no lo vamos a ver nosotros tampoco porque ya es un tema más complejo de sintaxis, pero lo van a checar en la siguiente lectura, que una de las reglas para los árboles sintácticos es que no haya constituyentes cruzados. Que una palabra no se cruce con otra en términos de dependencia. Pero si nosotros vamos a una lengua como el latín, déjenme encontrar otra vez el ejemplo porque se me perdió. O como el alemán, por ejemplo, en donde tenemos este asunto de los casos. O sea, es decir, la declinación nos ayudaría un poco a saber la jerarquía, pero nos complicaría más hacer este diagrama.
Exactamente. Porque tendríamos más alejados los sintagmas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ve, el verbo quedaría en el centro, ¿vale? Y luego diríamos, bueno, ese verbo tiene un acusativo, pero ve, el acusativo está separado por el verbo y por las otras dos palabras que están en ablativo. Entonces, literalmente, el constituyente tendría que cruzar las líneas, tendríamos que dibujar algo más o menos así. Aquí tendríamos el verbo, ¿no? El verbo del ejemplo. Vident, y luego tendríamos el misenum y el perentum hasta acá. El perentum y el misenum, que estarían formando los dos un constituyente. Esto no sería la manera adecuada de representarlo. Aquí tendríamos que hacer otro tipo de representación, por ejemplo. Aquí tendríamos que pasar este constituyente hacia acá, y decir, estos dos elementos están subordinados a este verbo. El misenum y el perentum, que es lo que ocurre aquí. Y luego, ya de ahí en medio, se sacaría otra rama, y además aquí tendremos dos ablativos que estarían generando el complemento circunstancial. Y entonces no se pueden cruzar así porque empieza a ser confuso, supongo, ¿no? Sí, en términos del análisis es confuso, pero en términos sintácticos pues se tienen que hacer porque hay varios elementos que funcionan así. El francés también tiene algunos elementos discontinuos, porque eso no quiere decir que en las lenguas, por ejemplo, como en el español, no haya constituyentes discontinuos. Les voy a mostrar uno que es el más común y que uno lo tiene muy presente, porque no, si le quitamos esa palabra, generalmente es muy rara la estructura. De hecho, justamente ahorita que hizo ese atravesado, pensé, bueno, no sé si en latín haya, ¿no? Pero, por ejemplo, en alemán están los verbos separables. También, o por ejemplo, también en la lectura les da el ejemplo, valga la redundancia, de los verbos en inglés con preposición, ¿no? En donde aparece primero el verbo y luego la preposición hasta por acá, y aquí en medio tienen dos cosas. Y el análisis sería, bueno, este es el verbo, y de este verbo, que aquí vean la dificultad, ¿no? Bueno, si este es el verbo, ¿de dónde saco la rama? La tendría yo que sacar de aquí, algo así, ¿no? Y aquí tendríamos otro elemento que depende del verbo, un elemento X. Y la preposición está hasta el final y el verbo aparece aquí, pero estos dos elementos están formando un elemento. Y en ese caso, bueno, no sé si me estoy adelantando un poco o me estoy saliendo totalmente, pero en ese caso hay otra manera de hacer el análisis evitando como este árbol o... A veces se puede poner con líneas discontinuas, o sea, en lugar de poner una línea recta, algunos optan por hacer algo así. Okay. ¿No? Para señalar la discontinuidad. O incluso ya en casos muy extremos, aunque eso no se recomienda porque se supone que estás modificando la estructura, poner que aquí hay una preposición, ¿no? Y evitar este nodo, por ejemplo. ¿No? Poner este verbo va con la preposición, entonces no pongo este nodo y ya directamente saco las ramificaciones después. Y en ese caso la preposición ya no tendría rama. No, ya no, porque estaría considerado con esto. Ok. ¿Sí? Sí, creo que sí. Gracias. Vale, entonces ya ahora sí ya quedó todo esto claro también con lo de las lenguas con orden libre. Angie, bueno, dice que sí, entonces supongo que ya no. Bueno, entonces ahora sí, chicos, ya nos echamos una hora en esto. Pues está bien porque creo que sí eran dudas importantes, ¿no? Y ahora sí concluimos entonces. No regresaremos a esta lectura, ya teóricamente la tienen elaborada, y estábamos justamente con esta parte, ¿no? Habíamos terminado de analizar esta frase y justamente terminamos el asunto con explicarles un poco cómo estaban señaladas estas relaciones de dependencia, que es el ejercicio que estamos intentando hacer, ¿no? Como ustedes recuerdan en la lectura, justamente siempre se parte del núcleo, ¿no? Y señalamos que, por ejemplo, el núcleo tiene una relación de dependencia con este artículo.
Aquí lo podemos ver de dos formas, que el sustantivo está dominando al artículo o viceversa, lo podríamos ver como que el artículo está modificando al sustantivo. Y esta sería la primera relación de dependencia que tenemos aquí, que es la que marcaría el elemento central de la frase nominal. Si ustedes recuerdan, el ejercicio que estábamos haciendo con los corchetes justamente era lo que intentaba representar, ¿no? Aquí tenemos una frase nominal, el núcleo, y luego un modificador, que sabemos también que es obligatorio, porque en francés también, como en el español, generalmente es agramatical poner el artículo, generalmente, porque hay ciertas excepciones. Y luego también sabemos que menas estaría modificado por nuclear. Y por tanto, la relación de dependencia también partiría hacia al revés. Aquí marcaría que menas está dominando a nuclear, o dicho de otra manera, que nuclear estaría modificando a menas. Pero como sabemos que nuclear es un adjetivo, entonces se convierte en núcleo de su propia frase adjetiva, y por tanto decimos, mira, esta frase está modificando al núcleo de la frase nominal, ¿sí? Y esto es lo que marcaría las relaciones de dependencia. Por eso el análisis entre corchetes se realiza así, para marcar esas relaciones de dependencia que existen al interior de la frase. Bien. ¿Con esta parte habían quedado dudas o problemas de alguna naturaleza? ¿No? Bueno, entonces vamos con la siguiente frase. ¿Rojas dorado? Rojas dorado. A la 1. Rojas dorado a las 2. Rojas dorado a las 3. Ok, chicos. Calderón Rodríguez. Mande, profesor. Ya tenemos entonces este análisis y ya sabemos aquí, ya vimos varias cosas, ¿no? Tenemos el verbo, centro de la oración, y tenemos aquí una frase nominal que tiene al interior una frase adjetiva. Y después habíamos señalado que a la derecha del verbo existe este otro elemento sintáctico. Tenemos 4 palabras en según el análisis que habíamos hecho, tenemos 4 palabras que funcionan como núcleo, ¿vale? Ya hablamos de las relaciones sintácticas de dependencia, etc. En términos de corchetes, ¿cómo marcarías las relaciones de dependencia en esta frase que sigue? Teniendo en cuenta que hay 4 núcleos, ¿cómo pondrías los corchetes? Si lo puedes hacer en el documento, por favor. Ay, profe, si le soy sincera, la verdad eso no me queda muy claro todavía. Ok. A ver, Miguel Moreno. Incluso podemos hacer un ejercicio antes de pasar directamente a los corchetes. Déjenme borrar esto. Que también tienen acceso a este documento, ¿vale? Entonces, para que entren también aquí. Si vamos a esta parte y ponemos esta frase aquí
y yo les digo, marquen con flechas. Ahorita le pregunté a Miguel Moreno, ¿no? Si pasas este documento y te digo, marca con flechas las relaciones de dependencia. Todavía ni siquiera lo hagas con corchetes. ¿Cómo marcamos las relaciones de dependencia aquí? Solamente con flechas. Podemos ir aquí a donde dice Draw. Tenemos acceso al lápiz y podemos generar las flechas. ¿Cuál sería el centro de esa frase? Vean cómo incluso ni siquiera tenemos que hacer todavía referencia mucho a sintaxis, sino más bien ver cómo se modifican entre sí las palabras. ¿Cómo haríamos ese esquema de flechas? ¿De dónde partiríamos? Porque ahí ya vemos que hay 4 núcleos, pero también sabemos que no puede haber 4 núcleos en una frase. Lo que quiere decir que ahí tenemos frases jerarquizadas, es decir, que las frases dependen unas de otras. ¿Cuál sería el elemento más importante de todo esto para partir de ahí y generar el sistema de flechas? Yo iniciaría con plus. A ver, vamos primero con quien me contestó en el chat. Tienen acceso también a este documento, ¿vale? Angie. Si puedes, por favor, acceder al documento. Vale, me dices que empezamos de plus. ¿Hacia dónde marcamos las relaciones de dependencia? Dibújame las flechas, por favor. El link teóricamente lo tienen pegado, anclado al principio del chat. En el link que les anclé tienen acceso a la carpeta y ahí pueden entrar los 2 documentos. Y justo dicen, ¿no? Vamos a partir de plus. Entonces marcamos esto como núcleo de momento y luego hacia dónde nos vamos, cómo marcamos las fechas. Las flechas, recuerden, vamos a hacerlo como en la lectura, las sacamos de los núcleos y vamos hacia los elementos que dependen del núcleo, ¿vale? Si dibujas las flechas, por favor, les digo, ustedes tienen acceso aquí, en donde dice Draw, aquí, ahí tienen los elementos para dibujar, borrar, etc. Ok, a ver, entonces, Ávila Martínez, ¿también estás ahí? Sí. Esta es la segunda que me dijo, a ver, entonces, marca flechas. Muy bien. ¿Dónde lo dejé? Aquí. No es el otro. Es que creo que tengo el anterior.
So, and more. Okay. Insert. Okay, que es aquí. A ver si estoy bien. Lo puedes dibujar nada más con el lapicito, ¿no? No tienes acceso al donde dice draw. Con el mouse lo puedes dibujar de manera muy rápida. Ok, a ver, déjeme. No. Ay, no sé usarlo. A ver, diseñar, no. Mejor se lo digo porque... Dice, no sé si les aparece en español, pero primero tienen Home, Insert, Draw, Design. Ajá. Donde dice Draw, te tiene que aparecer ya todos los lapicitos. Ok. ¿Así? Ándale, más o menos así, ¿no? Ahí tendrías una flecha, ¿no? Y después la siguiente. Es que no estoy segura, pero yo creo que sería así. Ok. ¿Y luego qué hacemos con lo demás? Entonces, no sé si sería otra. ¿Cómo que sería otra vez? Explícamelo con flechas. ¿Cómo harías las flechas ahí? Marca también si quieres la puntita de la flecha para saber dónde estás viendo la relación de dependencia. Es que no sé si... Es que yo soy muy mala para dibujar. Parece de... Ok, ahí verías. Luego. Ay, no, porque soy... Ok, luego. Ok. Y luego ¿qué hacemos con DOM? DOM. Esta no estoy muy segura si esté bien. Lo sacaste de conflict, ¿no? Sí. Lo sacó, ojo, aquí María de Lourdes lo sacó directamente de conflict. ¿Todos están de acuerdo con esa parte o cómo haríamos la modificación en ese punto? De acuerdo al sistema de flechas, ¿eso sería correcto? Ok, bueno, vamos a ver quién está levantando la mano. ¿Esteban? Bueno, según yo creo que Dan iría con la primera parte, ¿no? Un plus considered. A ver, ¿flecha? Ay, es que estoy en el cel, profe, no creo que pueda editar. Tú dices entonces que la flecha iría de dónde a dónde. Sí, de Dan a un plus considered. O sea, toda completa. A ver, Primera parte. aquí hay que tener mucho cuidado porque un poco lo que me estás diciendo, que no sé si estoy seguro que eso es lo que me estás diciendo, pero me dices, yo sacaría la flecha de aquí. No quiero dibujar. Es que yo más bien digo que Dan, o sea, la flecha de Dan iría mejor arriba. Bueno, sí, así, sí. ¿Todos están de acuerdo? Ojo, porque aquí
vean, sabemos que efectivamente estos elementos esto va a ser un núcleo, porque sabemos que eso es un adjetivo, ya lo habíamos determinado en la parte anterior. También sabemos que esto va a ser un núcleo, porque es una preposición, y sabemos que esto va a ser un núcleo. Un poco lo que dice este análisis de la flecha roja, dice down, que es efectivamente un núcleo, está subordinando a plus. ¿Eso es correcto? O dicho de otra manera, que plus depende de down. ¿Eso es así? Ok, aquí dice ya Paulina, pero no sería desde plus hasta down, porque plus es el núcleo principal. Ok, si ya partimos de esa idea, entonces Paulina dice no. Esto, aquí no tendríamos que poner la flecha así, la tendríamos que poner efectivamente así, pero la flecha tendría que ir así. ¿Están de acuerdo con ese análisis? ¿Qué le falta? Porque vean, aquí no estamos diciendo nada de cómo se relacionan estos elementos, porque aquí es el problema. ¿Cómo acomodaríamos estas flechas? Porque si este es el elemento principal, todos los elementos deberían quedar subordinados, vamos a decirlo así, a este elemento principal. ¿Dónde está el problema aquí? ¿No sería que se dividiera, por ejemplo, en dos partes? Que una flecha fuera a todo lo que fuera dans le conflit. ¿Y luego? Y de ahí ya, o sea, la flecha roja iría a las tres palabras. A ver, borramos, ¿no? A ver, dibujar. Ok. Y ya de ahí, si las... bueno, no estoy muy segura, pero... la relación de conflict con ley dance y dance. No. Ahí vas, pero ahí habría un problema. O sea, sí, vas más o menos bien, pero ¿cuál sería el problema que ven ahí en esa parte? ¿El dan? ¿Por qué? Vean, de acuerdo a las flechas negras que aparecen en esa parte, lo que estamos diciendo es que conflict está modificado por le, ¿no? O dicho de otra manera, que conflict domina a le. Y luego, la otra flecha nos dice que conflict domina a don. ¿Eso es correcto? Pues más bien es al revés, ¿no? Ajá, al revés, ¿cómo? Dan domina a conflict. O sea que, por ejemplo, en este caso, la flecha, tú la pondrías... Déjenme... Tú la pondrías... Ay, espérame que esta cosa de repente se traba.
así. Modificando la dirección de la flecha. Y aquí la pregunta sería, ¿Don solamente está modificando a conflict? También a Le, ¿no? Ok, también Ale. Esto es muy importante, ya no nos vamos a enrollar más, porque es importante que vean este tipo de situaciones, ¿vale? Efectivamente, la flecha que vamos a sacar de conflict va a ir a Le, porque sabemos que Le está modificando a conflict, efectivamente, ¿no? El asunto es que cuando vamos a la preposición, nos vamos a dar cuenta que, ojo, también la preposición funciona como núcleo, vean. Del núcleo que sería conflict, estoy sacando una flecha que va a Le. Pero entonces también yo tendría que sacar una flecha de don a lo que modifica o a lo que domina la preposición. Y recuerden lo que habíamos dicho sobre las preposiciones. Las preposiciones son un caso especial que siempre van a requerir que aparezca un complemento después. Pero el complemento después está formado por dos palabras. Esto hay que hablarlo de aquí. Está formado por dos palabras porque esas dos palabras están conformando una frase. Y después, efectivamente, vamos a tener la situación de que Don le conflit está modificando a plus. Vean cómo, a ver, ¿alguien me puede decir por qué no sacamos ya flechas de considerar? Considerar. Perdone. ¿Por qué ya no sacamos flechas de la palabra considerar? ¿Por qué ya no? Porque solo está modificando a Pla. Efectivamente, ¿no? Dicho de esta manera, ya no está dominando nada, ¿no? O sea, a considerar ya no lo está modificando nada, ¿sí? Ahora bien, teniendo este esquema en cuenta, ¿quién quiere poner los corchetes aquí? Lo estoy dejando abierto, ¿no? Quien quiera. ¿Cómo representamos esas relaciones de dependencia en términos de corchetes? Recordando que los corchetes representan esta idea de que dentro de un corchete, dentro de dos corchetes hay otros dos corchetes. Dentro de esos otros dos corchetes hay otros dos corchetes. ¿Cómo representamos eso? ¿Quién se avienta? O paréntesis, ¿eh? Recuerden, si no podemos usar, usamos paréntesis. Pues los paso por lista. Cantero Aguilar. Cantero Aguilar. Profe, ¿Sí? ay, qué pena, es que no tengo voz. Creo que no tiene internet porque le estoy escribiendo desde hace rato y no le llegan los mensajes. Vale.
¿Puedo intentarlo? A ver, déjame ver si López Herón contesta. Si no, ya te toca a ti. ¿López Herón? López Herón a la 1. López Herón a las 2. López Herón a las 3. Vale. Adelante, María de Lourdes. Voy a intentarlo a ver si no me hago pelotas. A ver. Vale. Ok. Ok, vamos a bajarlo para que se vea completa. Aquí. Me falta una. ¿Le cambio de color o así lo dejo? A ver, si todos están viendo el video, no debió de haber habido ningún problema de ver por dónde hiciste los cortes, ¿vale? Pregunta general. ¿Cuál sería uno de los primeros errores que vemos en el análisis en la representación con paréntesis de Ávila? ¿Qué es lo primero que salta a la vista que dices, esto está raro? Que en la primera frase donde cierra el paréntesis hay 2 núcleos. Ok, ya desde ahí decimos algo está raro, ¿no? ¿Quién me habló ahorita? Dueñas. Ok, Mildred. ¿Qué cambiaríamos ahí? Separar los 2 núcleos para que no haya 2 en la misma frase. A ver, corrígelo. Creo que así quedaría, pero no estoy segura. Yo exactamente, ¿no? Que es lo mismo que dice aquí Angie Carolina. En general estuvo muy bien el análisis de Ávila, ¿no? Solamente aquí era lo que habría que ver. Primero recuerden, una frase no puede tener 2 núcleos. Lo que están marcando los corchetes son relaciones de dependencia. Sabemos que las frases van a depender de otras frases, pero una frase por sí sola no puede tener 2 núcleos. Vamos por partes tal y como ella realizó el análisis. Primero comenzó con esta parte, que efectivamente, aquí depende de mucho de cómo se acomoden, ¿no? Ella empezó de lo más jerárquicamente inferior, vamos a decirlo así,
y fue pasando a lo superior. Vemos aquí justamente que lo primero que realiza es este corte. Y dice, aquí hay una frase, que es justamente lo que nosotros tenemos identificado en este esquema. Aquí hay una frase. Y esa frase está conformada por el artículo y por un sustantivo. Como yo sé que el núcleo de esta frase es un sustantivo, yo sé que esto va a ser entonces una frase nominal. El núcleo es un sustantivo, entonces esto es una frase nominal. Lo ponemos bajito, ¿no? Subíndice. Después, ella dice, bueno, después tendríamos otro corchete, aquí lo puso en verde, vamos a ponerlo también aquí en verde, que estaría conformando otra frase. Esta frase va a tener como núcleo la preposición, porque el elemento de la frase nominal está modificando a la preposición, que es lo que estamos representando en este otro elemento. Esta frase está modificando a la preposición, o dicho de otra manera, la preposición está requiriendo que aparezca esta otra frase. Vale, entonces la preposición es un núcleo y por tanto esta segunda frase sería una frase preposicional. Porque sabemos que la preposición va a ser el núcleo de esa frase. ¿Vale? Frase preposicional. Después, aquí fue donde ya se revolvió, vamos a ir por partes. Vemos que considerable está solito porque no está modificando a plus, pero no está modificado por nada. Entonces sabemos que es un modificador de este núcleo. Por lo tanto, efectivamente tendría que ir solo. Este lo vamos a poner, vamos a ver, no, con rojo está la oración. Vamos a ponerlo con morado. Por lo tanto, como sabemos que esto es un adjetivo, esta sería una frase adjetiva. Y ahorita vamos a dar otro argumento para ver por qué efectivamente esas dos frases se deben separar, ¿vale? Frase adjetiva. Y luego, aquí era donde aquí tenemos que quitar un corchete, un paréntesis, este de aquí. Porque después ya solamente nos quedaría el sustantivo con su artículo y los modificadores, la frase adjetiva y la frase prepositiva. Por lo tanto, en esta última frase grande, esta la vamos a dejar en negro, aquí vamos a tener la frase nominal. Porque el núcleo de toda esta frase es el sustantivo plus. ¿Qué es lo que estamos representando aquí? El núcleo de toda esta frase es plus. Y plus está modificado por tres elementos. Un artículo, que no puede funcionar como frase, un adjetivo, que es una frase sola, y luego por una frase prepositiva conformada por una preposición y una frase nominal, que es lo que estamos diciendo aquí. La frase nominal está conformada por el núcleo, plus, que está modificado por una frase adjetiva y luego por una frase prepositiva. Y al interior de esta frase prepositiva tenemos una frase nominal. ¿Sí? Ahora, ¿por qué sabemos que estos dos elementos, tanto la frase adjetiva como la frase nominal, la frase prepositiva, pueden ir separados? Porque son modificadores que pueden eliminarse. Ya sea que eliminemos la adjetiva o la frase prepositiva, o las dos, la frase no es agramatical. Yo puedo quitar la frase adjetiva. Un plus dans le conflit. Un lugar dentro del conflicto. Y no pasa nada. La oración sigue siendo gramatical o la frase sigue siendo gramatical. Perdón. Yo puedo quitar también la frase prepositiva. Un plus considerable. Y tampoco es gramatical. O yo puedo quitar las dos. Ya el sentido, digamos, no se entiende, porque efectivamente el texto ya no se entendería sin esto, pero la oración no es agramatical. Après un plus. Ha tomado un lugar. ¿En dónde? No sabemos, pero ha tomado un lugar. Por tanto, sabemos que estos dos modificadores efectivamente modifican independientemente cada uno al núcleo y yo puedo eliminar cualquiera de esos dos. ¿Sí quedó claro esto?
Sí. Las y los demás, clarísimo. Y ya tendríamos analizado esto que aparece antes de la frase. Pero vean cómo aquí solamente es una parte de la frase porque nos falta lo principal, ¿vale? De la frase verbal. Aquí ya podemos mover este corchete al principio porque nosotros sabemos que hasta aquí es la frase verbal porque no tenemos otro verbo. Vean que hasta ahorita no hemos identificado ningún otro verbo. Nos resta analizar esta oración. Esta frase más bien, perdón. ¿Vale? 2:10, 12:47, ok. Nos da tiempo por lo menos de hacer las flechas. A borrar. Ok, vale. Muñoz Bobadilla. Muñoz Bobadilla. A la 1. Muñoz Bobadilla a las 2. Muñoz Bobadilla a las 3. Morales Águila. Señálame los núcleos de esta frase, por favor. Son 12:48, nos da tiempo. Señálame los núcleos, por favor. Subrayalos con el amarillo. El documento lo tenían ya que tener abierto, chicos. Villegas Vicente. Villegas Vicente. O si no, alguien de los que esté aquí. Luis Eduardo García. Profesor Villegas Vicente sí le respondió por el chat. Vale, pero todavía tampoco está en el documento. ¿Puedes identificarlos? Es que ya son 12:51, chicos. Por lo menos los núcleos para quedarnos con eso. ¿Los núcleos? Ah, entonces eres la colaborador que dice invitado, ¿no? A ver, entonces, señálalos. ¿Cuántos núcleos tenemos en un primer momento?
Hay que señalarlos, chicos, por eso necesito que estén en el documento, ¿vale? Luis Eduardo García, 12:52, chicos, córrele. ¿Quién me está subrayando? Lo subrayé yo, Axel, pero lo estoy poniendo según lo que dijo Luisa. Ok. García Pacheco. Sí, mande. A ver, subrayame núcleos, por favor. Sí, profe. Ok. ¿Qué más? Ofensivo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Sería todo? Sí, profesor. ¿Todos están de acuerdo? ¿Serían todos? Yo creo que falta de, ¿no? Porque es una preposición, ¿no? Por lo tanto, ¿cuántas frases vamos a tener aquí? 8. 8, ¿vale? ¿Por qué on no sería una preposición, Angie? Perdón, no sería un núcleo más bien. Porque es una preposición, ¿no? Pero por eso no sería un núcleo. Pues no sería un núcleo, porque al ser preposición, es que ya se me fue el nombre que nos dio. Pero, bueno. Las preposiciones, ¿de qué parte de las categorías forman parte? ¿De las menores o de las mayores? ¿De las menores? ¿De las menores? Mayores, ¿no? Mayores, chicos. Las preposiciones forman parte de las categorías mayores. Recuerden lo que les dije desde un principio, desde que vimos preposiciones. Estas son el caso especial que hay que tener cuidado porque siempre van a funcionar como núcleo porque exigen que aparezca un complemento, ¿vale? Entonces, cuidado con esto. Las preposiciones siempre van a ser núcleos. Siempre van a funcionar como núcleo, ¿vale? Ok, entonces ahí hay 8 frases, lo vamos a dejar hasta aquí. Yo les dejé esto de tarea para que más o menos lo fueran haciendo, pero probablemente como se atravesó el puente nadie hizo nada, ¿no? Pero traten de hacer las flechas para que lo chequemos la siguiente clase, que va a ser la última que le vamos a dedicar a este texto, y podamos seguir avanzando, ¿vale? Hacemos las flechas y el análisis la siguiente sesión, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta con relación a lo que revisamos hoy, el análisis que hicimos, etcétera? Los núcleos están bien y son 8 núcleos. Va a ser un total de 8 frases, ¿vale? Vean cómo la frase es muy pequeña y hay 8 frases ahí. ¿Cómo están marcadas las relaciones de dependencia en esa frase, chicos? Muy importante, ¿vale? Entonces hagan las flechas y las revisamos el lunes, ¿vale? Esteban. Bueno, entonces, con base en eso, se puede decir que la frase tiene dependencia bilateral.
Aquí todavía no lo podemos decir porque, bueno, sí, pero la cuestión sería entre qué y qué. Va a haber una dependencia bilateral, pero tú mismo, incluso lo voy a apuntar, me vas a responder esta pregunta. La dependencia bilateral, ¿entre qué elementos está? Después de hacer el ejercicio de las flechas, me paso a poder responder esto, ¿vale? Ok, sí. García. Ok, chicos. Sí, pueden seguir con las siguientes frases y las revisamos, porque vamos a seguir trabajando con este texto la siguiente sección, ¿vale? Pues nada, chicos, entonces si ya no tienen ninguna pregunta, nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta el lunes, gracias. En-